Bienvenidos y bienvenidas a su canal de YouTube donde vamos directo al grano. Derecho al grano con Claudia Lozano. Me siento muy emocionada de estar inaugurando este espacio especialmente para ti, donde tendremos conversaciones serias, crudas, sin filtros. Trataremos temas de derecho, noticias, de empoderamiento, de delitos y todo lo que vemos en la vida cotidiana. Si estás aquí y no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita y prepárate para todos los episodios que veremos en este programa tan importante, Derecho al Grano con Claudia Lozano. Empezamos. Derecho al grano, con Claudia Lozano. Hoy es 18 de noviembre del año 2025. Hoy no se celebra nada, ni tampoco festejamos nada. Hoy queremos agradecer a la Organización de Naciones Unidas que nos dé este espacio. Hoy se conmemora el Día Internacional de Erradicación de la Violencia y Abuso Sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. Hablar de delitos sexuales es un tema tabú, es un tema del que nadie quiere hablar, pero es un problema social que se tiene que enfrentar. ¿Sabía usted que las estadísticas de delitos de la Fiscalía General de Justicia, además del delito de violencia familiar, impera en los primeros lugares los delitos de abuso sexual y violación a niñas, niños y adolescentes? Es por eso que la Organización de Naciones Unidas se dio a la tarea de elegir este día para que a nivel mundial tengamos esta preocupación de dedicarnos en prevenir los delitos y agresiones sexuales en menores. Creemos que esto no nos puede pasar a nosotros. Incluso cuando vemos una noticia en algún medio de comunicación, creemos que solo le pasa a alguien más. Pero déjeme decirle que este tipo de delitos no distingue clase social ni cultural. Es increíble cómo muchas niñas, niños y adolescentes son agredidos sexualmente en el transcurso de su vida. La Organización Mundial de la Salud ha decretado que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 8 niños son agredidos en el transcurso de su vida. Y tan solo en México existen 28 millones de víctimas. Miles de adultos han declarado que fueron abusados sexualmente en su niñez y esto, por supuesto, ha traído consecuencias fatales a sus vidas. Es por eso que este programa está para que tú que estás aquí escuchándome y todos hagamos conciencia y podamos trabajar para la prevención de este tipo de delitos. Cuando hablamos de un delito sexual, lamentablemente, cuando le sucede a una niña, a un niño, estos no saben diferenciar entre una caricia bien intencionada a otra que no lo es. Una de las medidas más importantes para la prevención de delitos sexuales es la educación sexual a los menores, a las pequeñas infancias. Enseñarles desde que tienen 3 años el nombre correcto de la parte de su cuerpo. No es la cosita de adelante, no es la cosita de atrás, es el pene, vagina y ano. Porque si nosotros como adultos no les enseñamos a nuestros hijos o a los seres que amamos el nombre correcto, cuando viene una persona, un pedófilo, un abusivo, por supuesto que va a agredir a nuestro menor porque no le hemos enseñado que sus partes genitales, ano, vagina y pene, no pueden ser tocados, ni siquiera por personas de confianza. Cuando un niño o una niña es agredida sexualmente, para ella es difícil y para el niño es difícil decir que fue agredido. Incluso desconocen los términos. No pueden decir es que mi abuelito o mi tía o mi tío me tocó tal parte. No lo saben decir y sobre todo porque nos han enseñado equivocadamente que la agresión y el agresor vive en el exterior.
Cuando éramos niños, y yo recuerdo que me decían, y seguramente usted también, ten cuidado porque afuera está el robachicos o afuera está el agresor. Lamentablemente, las estadísticas nos señalan lo distinto. El 40% de los agresores sexuales son un pariente cercano a la víctima, el tío, el primo, y hay casos también de abuelos, padres y hermanos. El 40%. El otro 27%, el agresor es una persona cercana a la familia. El novio de la hermana, el compadre, el vecino, y el restante 33% de los agresores es por un desconocido. Y lamentablemente en esa situación, pues muchas de las veces la víctima resulta muerta. Déjeme decirle que muchos niños tenemos un caso y vimos un caso hace tiempo de un niño de 7 años que fue agredido sexualmente por parte de su abuelo paterno. Su madre llevaba al niño para que lo cuidara su abuelita paterna junto con su abuelo. Cuando ellas recogía al niño del colegio, lo dejaba para irse a la segunda parte de su jornada laboral. El niño, cuando tenía 7 años, le dijo a su maestra de escuela que su abuelito le tocaba su pene y que su abuelito le había hecho que le hiciera el sexo oral. Pero él no lo sabía, porque como el niño no sabía las partes de su cuerpo de la forma correcta, el abuelo fue perpetuando el abuso sexual. El abuso sexual es aquel que se va perpetuando de una manera detenida, sin que el niño se pudiera percatar que era un abuso. Le empezó a tocar sus partes, sus piernitas, sus genitales, su pene, hasta que llegó a la violación. Y fue que hasta el niño, en una clase con su maestra, que le enseñaron el semáforo del cuerpo, que este consiste en las partes que no pueden tocar nadie, ni un conocido, y que inmediatamente se lo tienen que decir a su mamá, pues entonces el niño de 7 años descubrió y dijo, maestra, es que mi abuelito a mí sí me toca mi parte de adelante que se llama pene. Entonces se dan cuenta que muchos niños son abusados sexualmente, pero no se dan cuenta que así lo es, porque es la única forma de amor que le ha demostrado este individuo. Es por eso y preciso que una de las principales reglas es que tú, mamá, papá, hables con tu hijo de una educación sexual de la forma correcta. Cuando los delitos sexuales se cometen en casa, cuando el agresor suele ser el abuelo, el padre o el hermano, el delito se calla y se oculta por temor al que dirán, porque no lo van a creer, pero lamentablemente en una familia donde se ha vivido el incesto, este incesto se repite de generación tras generación hasta que no hay ese eslabón como este niño que se revela y dice, no, aquí no me debes de tocar. O cuando las niñas y los adolescentes dicen, mamá, es que mi abuelo o mi tío me hizo esto. Es muy importante que nos atrevamos a romper el silencio. Dentro de los delitos sexuales existen muchos mitos y realidades. El primer mito se dice que solamente le puede suceder a las niñas y no, ya lo vimos con estadísticas reales de la Organización Mundial de la Salud, que 1 de cada 5 niñas son agredidas sexualmente en el transcurso de su vida, pero también 1 de cada 8 niños. Recordando, el agresor puede estar muy cerca de tu casa. Ese es, cuando hablamos de un delito sexual, no queremos hablarlo porque obviamente queremos proteger al menor y decir, no quiero revictimizarlo, pero es importante saber qué hacer. ¿Qué hacer si tú te das cuenta que tu hija o tu hijo ha sido agredido sexualmente? Lo primero que debes de hacer es abrazarlo,
decirle que te sientes muy orgullosa de él, que le crees y que van a presentar una denuncia para que se haga justicia. Acudir inmediatamente a la fiscalía para presentar la denuncia. Si tu hijo ha sido víctima en ese momento, no lo bañes, no lo cambies o guarda sus ropas en una bolsa de papel. ¿Por qué en una bolsa de papel? Para que los residuos de semen o esperma no se vayan a evaporizar y en una bolsa de papel se pueden conservar. Eso es lo que se debe de hacer. Ahí en la fiscalía recibirán el trato totalmente gratuito, no tiene costo. Ahí tendrán a una psicóloga y a un médico legista que podrá atender a tu menor. Otro de los mitos es que dicen, si llego a presentar la denuncia, van a volver a violar a mi hijo cuando lo examinen. Eso es mentira. La exploración es totalmente externa y lo pueden hacer frente a la mamá o el papá, incluso frente a su médico o pediatra de confianza que le pueda acompañar. Eso es lo que debe de hacer. Pero lo que no debe de hacer es tomar al niño e ir a enfrentar al agresor, porque van y enfrentan al agresor tratando de creer que si le preguntan, ¿es cierto que sí, que violaste a mi hijo? Por supuesto que nunca te lo va a confesar y por el contrario, puedes entorpecer el proceso judicial para que la policía ministerial pueda detener al agresor. Es por eso que si lamentablemente se da esta situación, acude a presentar la denuncia de manera inmediata. Debemos de saber que los delitos penales se encuentran precisamente en el Código Penal y todos los delitos sexuales también. Hay madres de familia que dicen, pero es que no la violó, solamente le tocó el seno. Bueno, ese es un delito. El Código Penal contempla diferentes delitos sexuales, desde el abuso sexual, violación, atentados al pudor, acosamiento sexual, hostigamiento, entre otros. La pornografía infantil, pero aquí lo más importante es que usted tenga la confianza, romper ese estigma de decir que las autoridades no hacen nada, lo hacen y lo protegen y es importante que usted haga justicia por su hijo. Un mito también que existe es que creen que este delito solo lo cometen los hombres. Lamentablemente, así como hay hombres violadores, también hay mujeres que violan a los menores. Es por eso que tenemos que tener con nuestros hijos esta comunicación continua para evitar que sean víctimas de estos delitos. Cuando un niño es agredido sexualmente, siente culpa, siente vergüenza, siente que él es culpable que lo hayan violado, porque además, imagínese usted que tiene el temor de la amenaza de su agresor que le dijo, si le dices a tu mamá o a tu papá, te voy a matar a ti, a tu familia y a todos tus hermanitos. Pues por supuesto que hay un temor muy grande por el cual esta criatura no querrá decir nada. Recuerdo hace 20 años, cuando recién inicié litigando este tipo de delitos como abogada y psicóloga que soy, en una escuela primaria en el poniente de la ciudad, un niño de segundo año de primaria se hizo popó en su pupitre. La maestra, que no tenía esa sensibilidad, lo regañó delante de todo el salón. Sus compañeros se rieron por él y le dijeron, vete a la dirección, ya le hablé a tu mamá para que venga por ti. Y a la próxima avisa cuando quieras ir al baño. El niño, muy apenado, se fue a la dirección y afortunadamente esta primaria tenía una directora muy sensible. La directora estaba apenada, no sabía cómo tratar al niño y evitar la pena que el niño se había hecho popó en su pantalón y estaba sucio. Y le dijo, ¿sabes una cosa? De hoy en adelante te voy a dar un pase mágico. Agarró la directora su tarjeta de presentación y con un marcador le puso pase mágico y su firma y le dijo,
Cuando te ande del baño, con este pase mágico, ni siquiera tendrás que pedirle permiso a tu maestra. Inmediatamente te paras y te sales y te vas al baño. El niño se puso feliz. Sabía que eso era la oportunidad para que no le pudiera ocurrir ese accidente. Sin embargo, se puso en silencio y bajó su mirada y le dijo a la directora, pero ¿cómo puedo hacer eso si yo no me doy cuenta cuando me anda de la popó? Y la directora le dijo, ¿cómo? No, no siento. Simplemente ya me hice popó. Y dijo, a ver, ¿y desde cuándo te pasa esto? Y le llamó por su nombre, que por supuesto lo voy a omitir. Y el niño le dijo, pues desde que el novio de mi mamá vive en mi casa. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te hace? El novio de mi mamá, su parte de adelante me la mete por mi colita y me duele mucho y me ha salido sangre y desde entonces yo me hago popo en el pantalón y en mis calzoncillos. La directora lo abrazó entendiendo por supuesto que el niño era víctima de violación por parte del novio de la madre del menor. Lo abrazó y le dijo, no te preocupes, ya no te va a volver a pasar. Pero la directora sabía que ya venía en camino la mamá y el novio de la mamá. Inmediatamente habló a la policía ministerial, a seguridad pública, fiscalía, hasta personal del DIF fueron para apoyar al niño. Afortunadamente pudieron aprender a este agresor. El niño había sido brutalmente lesionado y violado analmente, que no podía ya contener sus esfínteres. Y casos como esos le puedo contar demasiados. Es por eso que me nace a mí esta necesidad de poder difundir que lo más importante es el cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes, porque cuando hablamos de los niños, no hablamos de los niños del mañana, hablamos de los niños de hoy, y hoy es cuando tenemos que cuidarlos. En una conferencia me preguntó una mami, licenciada, a mí me da mucho terror que mis hijos o mis hijas puedan ser agredidos sexualmente. ¿Cómo lo puedo evitar? Y delante de todos les dije, bueno, les voy a comentar y contar un caso real. Una madre de familia tenía 3 hijos. El mayor tenía 8 años y ese muchachito se creía un superhéroe. Llevaba su traje de superhéroe a todas partes, se creía Superman. Quería llevar su traje hasta la escuela. Salía al parque y se ponía el traje. Acompañaba a su mamá al súper y se ponía el traje. Ya el traje no le quedaba, pero el niño traía todo el tiempo su traje y su capa de Superman. Después de él venía otro niño seguidito de 7 años, solamente se llevaban un año de diferencia, pero ese niño de 7 años era un poco más callado, introvertido, incluso un poco más delgadito, y su mamá equivocadamente le decía, ay, pero ese ni mi hijo, el segundo hijo, ay, ese es pobrecito, ese ni habla, está tan tonto. A todo mundo le decía, está tan tonto, pero tenía un tercer hijo de 6 años y ese era un niño tremendo, brincaba, saltaba, jugaba fútbol, incluso su papá le decía que ese niño cuando fuera grande seguramente sería abogado porque luego creen que los que hablan mucho son abogados. Pero bueno, aquí tenemos a 3 niños y uno de esos 3 niños fue agredido sexualmente por un amigo de su papá, un día que invitó a todos sus amigos a festejar un clásico. Y no estoy en contra del fútbol, pero sí estoy en contra que uses tu casa como si fuera un lugar, una cantina. Tu casa es un templo sagrado y en tu casa no beben tus amigos, en tu casa no hacen fiestas tus amigos, en casa solo se festejan las fiestas de cumpleaños y pastel con tus hijos y los amiguitos de tus hijos. Y esa noche que celebraron el clásico y que por supuesto ganó el equipo que él estaba y que era aficionado, todos se pusieron muy ebrios y uno de estos 3 niños fue agredido sexualmente. ¿Saben a cuál agredieron? Por supuesto, al más vulnerable, al niño que la mamá no lo bajaba de tonto,
al niño que le decía, es que pobrecito, él no es como sus hermanos. Es por eso que hoy les quiero decir, todos nuestros hijos con diferentes habilidades y personalidades son importantes y todos son buenos sin igual. Hay que trabajar en ellos para empoderarlos, para decir que tengan confianza con mamá y con papá, para que puedan tener el valor y saber distinguir entre una caricia bien intencionada a otra que no lo es y no puedan ser víctimas de este tipo de delitos. Es por eso que hoy, papá, mamá, hoy 18 de noviembre, Día Internacional de Erradicación de Violencia y Abuso Sexual a Menores, he hecho con mucho cariño para todos ustedes el cuento Valentina, la niña que corría más rápido que el miedo. Un libro digital en donde podrán encontrar toda la patología del pedófilo. ¿Cómo es que una niña, Valentina, pudo escapar de su agresor, pero lamentablemente su amiguito Juan no corrió con la misma suerte y sí fue agredido sexualmente? Y cómo su mamá, Ana, la mamá de Valentina, tenía dudas en saber si voy o no voy y presento la denuncia a la fiscalía, pero se armó de valor y presentó la denuncia. En este libro digital también podrás encontrar el semáforo del cuerpo que podrás mostrar a tus hijos y a tus hijas para que ellos puedan entender que nuestro cuerpo es sagrado y que nadie puede tocar. También una guía muy importante: ¿qué hacer nosotros como adultos y padres para que nuestros hijos no sean víctimas de delitos sexuales? Y si lo son, ¿qué hacer? Y acudir inmediatamente a buscar que se haga justicia. Yo los invito a que juntos podamos luchar por un mejor mundo para nuestras niñas, niños y adolescentes y buscar y tratar que los delitos solo sean parte de la ley y no parte de nuestra vida. Muchas gracias.